Entonces es los profetas en general, pero desde la perspectiva de este gran momento que está viviendo la Iglesia, o por lo menos que el Papa Francisco nos convoca con lo del el sínodo sobre la Iglesia, el camino sinodal como una nueva forma de ser Iglesia. Esta perspectiva es la que queremos tener en nuestro encuentro, pero sobre ella más bien vamos a dejar para un segundo momento de este encuentro del día de hoy. Entonces, en la primera parte vamos a ver la fundamentación sobre el tema de los profetas. Voy a ir compartiendo unas presentaciones en PowerPoint y, de ser posible, o según las circunstancias, como a mí me gusta, voy a utilizar el pizarrón. Aquí, pues, espero que quienes estén en su casa puedan también apreciar lo que se escribirá. Ahí moveremos la cámara para que se pueda ver, y si no funciona, pues ustedes ya me dicen y ahí pues dejamos eso, ¿no? Pero yo soy un profesor medio a la antigüita, entonces me manejo más con dos instrumentos, ¿no? La palabra y el pizarrón. Entonces, veremos cómo nos va. Bueno, entonces, profetas es un tema complicado en la Biblia y complicado actualmente, ¿no? Porque cuando hoy escuchamos la palabra profeta, pues a las personas les viene a la mente un montón de ideas, un montón de imágenes, y algunas contradictorias, algunas que se alejan incluso del pensamiento bíblico, de la doctrina de la Iglesia o de la experiencia del cristianismo de la Iglesia a lo largo de la historia, ¿no? Recuerdo que alguna vez que alguna persona le pregunté, le pedí que me ponga un ejemplo de profeta, me habló de un fulano llamado Michel de Nostradamus, que vivió en el siglo XVII, en los años 1600, ¿no? Y a esta persona le vino eso a la memoria como ejemplo, porque en ese momento había estado como de moda que las profecías de Nostradamus y que se están cumpliendo y que los no sé cuántos días de oscuridad y que viene no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Y que Nostradamus ya lo profetizó y no sé qué. En ese mismo ejercicio, otra persona, en cambio, me habló de las profecías del Padre Pío. Les confieso que no tengo mucha idea de quién es el Padre Pío, o nunca antes había sabido algo de él. Después algo me enteré, pero también había hecho unas profecías y que va a venir no sé quién y que va a suceder no sé cuánto. Y que las profecías de la monjita que tuvo visiones y estigmas y vio a la Virgen, y las profecías de la no sé quién de Lourdes o de no sé quién de Fátima. Comencé a recibir un bombardeo de ejemplos de profecías, de profetas, pero más o menos todos iban por la misma línea, ¿no? Y entonces, pues yo decía, pues parece que hay que aclarar qué es un profeta para Israel, qué es un profeta para la Biblia, qué es un profeta para la Iglesia y qué es un profeta desde la perspectiva de Jesús de Nazaret, ¿no? Eso parece que es necesario. ¿Qué es un profeta para ustedes? No sé, alguien que esté aquí del grupo presente y alguien que también esté acompañándonos a través de la sesión de Zoom. No sé, unas 2 personas, tal vez 4, nada más, para no hacer esto largo, ¿no? Estamos aquí cerca de 100 personas, entonces unas 4 personas, 2 de aquí y 2 de allá. Quien levante la mano primero se lleva el premio. ¿Qué es para usted un profeta? No sé. Buenos días. Buenos días al grupo, buenos días, profesor Jaime. Soy Lali Viñas. Lali, Un profeta, mucho gusto de verle. Un profeta es alguien que anuncia y denuncia. Bueno, gracias. Anuncia y denuncia. Adelante, Melania. Buenos días, profesor. Buenos días, hermano. Para mí un profeta es una persona iluminada por Dios y que anuncia y denuncia
todo lo respectivo que el Señor quiere hacer conocer a los hombres. Ya, entonces Melania ha aumentado algo más, iluminada por Dios, ¿no? Una bonita imagen, eso de iluminada por Dios, ¿no? Es una imagen religiosa, teológica, pero es una imagen, porque eso de la iluminación de Dios, ya, a ver, así hablando en serio ya, como decimos, a calzón quitado, ¿qué es eso? Iluminada por Dios, o sea, que me cae una luz del cielo, se prende un foco, una linterna y me... Ya veremos o trataremos de entender qué es esto de la relación entre el individuo denominado profeta y Dios. Lo que tratamos de expresar con la imagen, iluminación, inspiración, etc. Este es un tema grave en teología bíblica y también para comprender a los profetas y también para comprendernos a nosotros los bautizados hoy en día. Bueno, ¿qué más? Entonces, Maritza Cruz tiene la mano levantada. Adelante. Buenos días. Un profeta es el que anuncia las gracias de Dios, ¿no? Lo que le da esa gracia que Dios nos da. Y también, sobre todo, en la obediencia. Pero también, pues obviamente, ¿cómo se dice? Arbitrariamente, se dice anteriormente, me castiga o castiga al que desobedece sus leyes. Entonces, el que anuncia, ¿cierto? Esa gracia que Dios da por obediencia o por desobediencia se recibe una amonestación. Ese es un profeta. Ya, gracias Maritza. Entonces, en principio también la misma idea, anuncia y denuncia algo que viene de Dios. Maritza ha aumentado esto de las gracias con las que Dios quizá nos bendice o Dios se dirige a nosotros, pero ha aumentado también la idea del castigo, ¿no? Bueno, por la desobediencia. Gracias, Maritza Cruz. Bueno, una persona más de las que están en la sesión de Zoom para permitir también a las compañeras que están aquí presentes tomar la palabra. No sé, escuchemos ahora una voz masculina. Quien gane. Walter o Juan. Muy buenos días. El profeta es una persona escogida por Dios o llamado por Dios para una misión que en general implica anunciar, denunciar, consolar, dar esperanza a un pueblo. Llamada por Dios. Aquí aparece el tema del llamado, ¿no? O sea, Dios llama a unos para ser profetas o a unas para ser profetas. Para todos. Bueno, en fin. ¿Dónde quedará aquello de que en Jesucristo o en el bautismo todos somos profetas? Todos somos llamados. Bien, es llamado para anunciar, denunciar, consolar, ha aumentado Walter, ¿no? Consolar, acompañar, etcétera. Bueno, muy bien, gracias Walter. O Walter, ¿cómo se pronuncia? Bueno, ya no le escucho. Walter debe ser. Y aquí, ¿qué es para ustedes un profeta? Adelante, Irma. Profeta es alguien elegido que anuncia la verdad y denuncia el mal, como lo fue Juan el Bautista. Un ejemplo. Anuncia y denuncia, la misma idea. Anuncia la verdad Y denuncia el mal, como lo fue Juan Bautista. Gracias, Irma. Adelante. Bueno, para mí profeta puede ser, no, somos llamados todos, ¿no? En el bautismo. Una persona que ve injusticias, segregación, exclusión y denuncia, ¿no? Y de pronto sí anuncia la fraternidad, el extender la mano, el acoger. Para mí es eso. Muchas gracias. Entonces, tenemos un buen conocimiento del tema del profeta, la profecía desde la perspectiva cristiana, ¿no?
Qué bueno que no ha aparecido ninguna participación que insinúe que el profeta es un adivino del futuro. Qué bueno. Si alguien en el auditorio tiene esa idea de que el profeta era y es un adivino del futuro, pues ya desde ahora le invito a ir sacudiendo las telarañas, ¿no? Eso no es un profeta, no es un profeta. Ciertamente en los textos bíblicos, en los textos de los profetas, estos fulanos o algunos fulanos, qué sé yo, me imagino, por ejemplo, un tal Jeremías o un tal Ezequiel o un tal Isaías en alguna parte de sus libros, anuncian eventos que después en el mismo texto parece que se cumplen. Parecería que efectivamente hay en los textos bíblicos relatos que nos permitirían decir que los profetas son adivinos. Pero ese es un problema de cómo se construyeron los textos. Eso no es un elemento o no es algo que nos permita definir al profeta como un adivino. Esto, el que hayan relatos donde un individuo parece que anuncia cosas que van a suceder, no es algo que tenga que ver con el profeta. Es algo que tiene que ver con el cómo se construyó el texto, el relato. Ya lo vamos a ver con un poco más de detenimiento más adelante. Y desgraciadamente, porque hay esos textos y porque en la liturgia, en la catequesis, en el vocabulario, en el discurso de catequistas, de sacerdotes, de curitas, de monjitas, de obispos, qué sé yo, de un montón de personas que han tenido alguna palabra en la vida de la iglesia, porque estas personas nos han acompañado a leer esos textos de una forma, haciéndonos notar que lo que dice el profeta se cumplió, etcétera, etcétera. Se ha instalado en nuestra mente la idea de que el profeta es un adivino o de que el profeta es alguien que escucha a Dios unas amenazas que luego se cumplen si no obedecemos una norma o algo lo que sea, ¿no? Nos hemos quedado en una lectura del texto poniéndole atención a algo sobrenatural, sorprendente, a algo amenazante, a algo que quizá alguien enfatizó más bien para, no sé, para movilizar a la gente, para llamarnos a una actitud, para pedirnos que pongamos en marcha un estilo de vida. Nos hemos quedado en una lectura bíblica, primero fundamentalista y segundo muy subjetiva, muy fantástica, muy atenta a lo milagroso, a lo sobrenatural, perdiendo de vista otros elementos de lo que es un profeta, en el texto por lo menos. Por otro lado, solamente en los últimos años, en la Iglesia Católica, últimos años o últimas décadas, o me atrevería a decir en el último medio siglo, 50 años, estamos comenzando a leer la Biblia, pero no solamente a partir de lo que el texto nos dice, sino también a partir de lo que los estudios de los contextos en los que los textos surgieron o en los que los personajes surgieron, nos dicen. Estamos leyendo, aprendiendo a leer de una forma distinta, apenas en el último medio siglo. Muchas personas aquí a lo mejor hemos nacido en los últimos 50 años y no somos testigos o testigas de un estilo de lectura bíblica, incluso en la Iglesia Católica, literal, fundamentalista, milagrero, fantasioso, subjetivista, emotivista. Y pues de alguna forma ya hemos venido leyendo la Biblia con este aporte que nos dan otras investigaciones, no necesariamente de la lectura inmediata del texto. Bien, pero hemos perdido de vista lo que los autores de los textos querían decir cuando construyeron los textos de los profetas, o hemos perdido de vista lo que para Israel era un profeta, o hemos perdido de vista a fulanos de tal, profetas concretos de los que los textos nos hablan. Entonces, no es nada raro que si yo voy por la calle y pregunto ¿qué es para usted un profeta?,
me ponen como ejemplo más bien a un adivino. O me ponen como ejemplo a una persona que dice que tiene trances místicos y que tiene éxtasis y que tiene de pronto un episodio místico de comunicación extraña con Dios y en ese contexto habla de, no sé, me pueden poner esos ejemplos, ¿no? Pero repito, bien, me alegra que en nuestras poquitas intervenciones no haya salido mucho esa idea. ¿Qué es un profeta entonces? Sí, exactamente todo lo que ustedes han dicho, ¿de acuerdo? Es una persona llamada por Dios, efectivamente. Es una persona que anuncia un proyecto, el de Dios, efectivamente. Es una persona que denuncia en la realidad algo que no está de acuerdo a ese proyecto, efectivamente, ¿de acuerdo? Todo eso sí parece ser algo que pertenece a lo que sea un profeta, ¿no? Voy a compartirles en este momento. Un pequeño problema, ¿no? Eso. Ya, ahí apareció todo. Para ir avanzando un poco, el problema de los términos en la Biblia o en la historia de la construcción de los textos bíblicos, los términos son un problema. Aquí no vamos a tratar de ser especialistas en estas lenguas, pero sí es necesario que vayamos repasando unos tips, unas cosas muy concretitas, ¿no? La palabra que nosotros manejamos en nuestro vocabulario castellano y que la leemos en los textos bíblicos, profeta, bueno, ya es la castellanización de una palabra griega, ¿no? Es el término profetés. Los griegos ya utilizaban esta palabra en su propio mundo, cultura, en sus tradiciones. La utilizaban para hablar de varias cosas. Pero bueno, ciertamente el término profetés en algún momento se reservó para un uso religioso. Pero no es tanto así. Incluso hay otros individuos en el mundo griego antiguo que eran denominados profetés y no necesariamente ejercían alguna función religiosa. A esos los vamos a dejar de lado y nos vamos a concentrar en esta perspectiva religiosa. La palabra profetés, la palabra griega, como ustedes están viendo en la pantalla, se compone de una partícula o de una proposición y de una forma sustantivada de un verbo. Entonces, la proposición pro en griego tiene 3 significados y esto no es una curiosidad, sino es algo muy importante, porque luego a la definición de profeta le hace un poco más amplia y compleja, ¿no? Pro significa o es una preposición que indica lo que ustedes ven en la pantalla. Se refiere a en lugar de, por otro o en lugar de otro. De ahí vienen palabras castellanas como, por ejemplo, procurar, ¿no? Procurar, procura, etc. Se refiere a alguien que cuida en nombre de otro. Eso significa procurar, del verbo curare, un verbo latino, curare, cuidar, y pro. El que procura es el que cuida en nombre de otro. Pero también está el segundo sentido de la partícula pro en público, ante un público, ¿de acuerdo? Entonces, y aquí vienen palabras castellanas como por ejemplo proclamar, ¿no? Es el sentido de pro en esa perspectiva de hacerlo en público. Y otro sentido, el de anticipar o presentar anticipadamente algo. Aquí vienen palabras, incluso en la misma pantalla está una que ya utiliza la partícula pro en esta perspectiva, proyectar,
Prólogo, programa. Se refiere a algo que se presenta anticipadamente. Esto es un prólogo, esto es un programa, ¿no? Una proyección, algo que se hace, pero anticipadamente. Bien, y la forma sustantivada fete del verbo temi, que se puede traducir por hablar, hablar. Entonces, profetés termina significando tres cosas. El que habla en nombre de otro, el que habla ante un público o el que habla anticipadamente, es decir, el que habla de algo antes de que suceda. Justamente por esta tercera significación del griego profetés, con el tiempo se utilizó para traducir la palabra original de las lenguas bíblicas. Ustedes saben que originalmente los textos bíblicos no surgieron en griego, surgieron en hebreo, la gran mayoría de ellos, por lo menos hasta un momento de la historia, hasta tal vez hasta el siglo V y IV antes de Cristo. Después sí aparecieron textos en griego, pero la gran mayoría de los textos bíblicos aparecieron en hebreo. Y en hebreo no existe la palabra profetés, sino otra palabra. Pero antes de ver a esa otra palabra, todavía en griego el término profetés en sentido griego se iba intercambiando con otros dos términos. Entonces, en el mundo griego se podía utilizar cualquiera de estas tres palabras. La palabra profetés, la palabra sacer o sacerdos, más bien es sacer, el griego, sacerdos es ya la latinización de sacer, y oráculo de un verbo que no lo he puesto en la pantalla, pero no importa. Sacer, persona sagrada, sagrado. Y oráculo, el que ve lo divino. Aunque ve no se refiere a ver con los ojos, sino más bien el que experimenta lo divino. Eso significa la expresión orao, de donde viene la palabra oráculo. A lo mejor ustedes recordarán algunos textos en la Biblia, específicamente en los libros de los profetas, donde hay intervenciones de alguien que termina con la palabra oráculo del Señor, ¿no? En algunas Biblias eso se ha traducido por palabra del Señor. Indica que es algo que el Señor ha transmitido. Pero la palabra oráculo se refiere más que a palabra, más bien a experiencia. Pero la experiencia de Dios se dice muchas de las veces con la palabra ver. Y a veces nos confundimos y creemos que el oráculo es alguien que ve a Dios así como yo le estoy viendo ahora a la compañera que está aquí enfrente o a la persona que está en la pantalla aquí en mi computadora en la sesión de Zoom. No, no se refiere a ver con los ojos así como veo algo físico. Se refiere más bien a una experiencia. En castellano quizá la palabra experimentar o contemplar en sentido espiritual sería lo que mejor ayuda a entender la expresión oráculo. El oráculo es un hombre o una mujer que ve, o más bien que experimenta, o más bien que tiene experiencias. Experiencias, diríamos hoy, místicas o experiencias espirituales, religiosas, de un dios o de una diosa que le transmite un mensaje, que le transmite un estado de ánimo, que le transmite una idea. El oráculo entonces termina siendo una especie de puente, un mensajero, alguien que habla en nombre de Dios, con la palabra de Dios, con la boca de Dios. A eso se refiere oráculo, el oráculo. Las tres palabras se usaban así, como le salía labios para afuera de quien hablara, ¿no? Profetes,
sacer y oráculo. El juego de estas tres palabras pasó al castellano e hizo que se configure esta idea de que el profeta primero es una persona particular y por lo tanto no cualquiera es profeta, ¿no? Es una persona especial. Es una persona especial a la que Dios ha escogido para hacerle su portavoz. Es una persona a la que Dios le ha bendecido. Perdón que utilice esta palabra, no termina de gustarme. La tengo metida como una espina, ¿no? Eso de que Dios te bendiga o que tenga una semana bendecida. En fin. Dicere bene, Sí. decir bien, dice bien de ese hombre. Solamente que en el común de las comprensiones, cuando decimos bendiciones, nos referimos a un regalito que cae directamente de Dios. Entonces, Dios me ha bendecido con un trabajito. Dios me ha bendecido con un buen marido, una buena marida. Dios me ha bendecido con salud. Dios me ha bendecido haciéndome guapo, inteligente, con buena letra o me gano la lotería. Ay, Dios me ha bendecido. Bueno, por ahí viene la espinita que la tengo metida, ¿no? Porque entonces los pobres no son bendecidos. Los feos, los que han tenido un mal matrimonio o una enfermedad, no son bendecidos. Entonces son lo contrario. Por ahí viene mi malestar. Bueno, pero en el común de las comprensiones, entonces el profeta es un bendecido con una especie de poderes especiales para entrar en contacto con el jefe y en nombre de él hablar. Ese es el profeta. El profeta entonces es una persona distinta al común de los mortales. Es un sacer, es un sagrado, ¿no? Es una persona sagrada, no es una persona profana como la gran mayoría de los que estamos aquí. Por cierto, el contrario de sacer es, miren, otra vez la partícula profano, profanein, antes de lo sagrado. El profano es un no sagrado, eso significa profano. Profanein, el que está antes de el fulano que es sagrado, profanein. Entonces, aquí levante la mano los sagrados, levante la mano los profanos. Los profanos. Por lo tanto, no somos profetas, o sea, no podemos ser profetas. Y decía, en el común de las comprensiones. ¿Pero por qué esto? Porque este juego de sentidos de la palabra profetés junto con sacer y oráculo ha pasado al castellano, generando esta idea. Y es algo yo creo que tenemos que ir revisando, reflexionando y superando. Creo que el texto bíblico, la palabra de Dios, sí nos va a ayudar a hacer eso. Sabemos que en un momento de la historia, antes de Cristo, la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, que solamente estaba escrito en hebreo, se tradujo al griego. Esto sucedió hacia el siglo II antes de Cristo. En Egipto, en Alejandría, la Biblia, el Antiguo Testamento, lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, que solamente estaba en hebreo, se tradujo al griego. Y surgió lo que llamamos la Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento en griego. Pero cuando los traductores se encontraron con una palabra hebrea, para traducirla utilizaron el término profetés. Y perdieron de vista la riqueza, la complejidad, el mundo de sentidos de aquella palabra hebrea. Entonces los traductores, dicen algunos que los traductores son unos traidores porque pasan una palabra que existe en una cultura
y que tiene un sentido a otra cultura con otra palabra que en realidad tiene otro sentido. Eso es increíblemente común. Y entonces terminamos traicionando de alguna forma el sentido original de los términos. Eso pasó con la palabra neví, que es la que existe o está en la Biblia hebrea o en los textos en hebreo. La palabra neví se tradujo así sin más por profetés, profeta. Quizá porque en el mundo de Asia Menor, en el mundo judío, en el mundo alejandrino, en el mundo egipcio, en el mundo mesopotámico, la palabra neví también se utilizaba para designar a una serie de personas como por ejemplo adivinos, magos, hechiceros o estas personas que entraban en trances místicos tomándose un buen trago de algo o inyectándose o fumándose alguna cosa. Yo no sé qué era lo que esa gente se metía para tener esos supuestos trances místicos, pero se utilizaba la palabra neví para hablar de esto. Por una serie de acepciones que el término tenía en Egipto, en Mesopotamia, en Siria, al norte de Israel, en Israel, entonces los traductores dijeron, pues nada, aquí profetés es la palabra que mejor nos cae, profetés entonces. Y metieron la palabra. Y perdieron de vista entonces el sentido complejo y rico de la palabra neví. La palabra neví o naví, se puede traducir con muchas expresiones. Y les confieso que durante mucho tiempo yo mismo he dicho que la primera traducción de la palabra naví es vidente, el que ve. Sí, ciertamente esa es una significación o una traducción al castellano del hebreo naví, el que ve. Pero tenga cuidado, cuando usamos este sentido de la palabra, no tenemos que entender que el naví es alguien que ve a Dios, así como yo le estoy viendo ahora a Irma, o a Lauren, o a Marcelo, o a la hermana, su nombre es Pamela. Como le estoy viendo a Pamela. No, no se refiere a eso. Eso, gracias, Pamela. Entonces, ¿ustedes también tienen cartelito? Ya lo perdieron. Ya nos hemos aprendido esta semana, pero pónganse por el propio. Y la cumpleañera. Y la cumpleañera. No se refiere a ver así. No se refiere a eso. El que ve, el vidente, se refiere más bien a unos individuos que tenían experiencias, hoy decimos desde las ciencias religiosas, incluso desde la teología, experiencias místicas, experiencias espirituales, experiencias religiosas. Esto era increíblemente común en Mesopotamia, en el actual Irán, en los pueblos que antiguamente habitaban esta zona. Era muy común en el norte de Israel, en Siria. Era muy común en Egipto. También en Israel parece en algún momento los videntes también eran individuos que tenían trances místicos, experiencias místicas, y ahí en medio de supuestos arrobamientos, trances, en estados, no sé cómo llamarles, catatónicos, catalépticos o qué sé yo, veían misteriosamente a Dios o contemplaban o experimentaban. Entonces, a estos individuos les llamaban naví. No creo que al profeta bíblico, a los profetas de Israel, podamos llamarles videntes en este mismo sentido. Vamos a verlo más adelante. También en la Biblia hebrea, la palabra naví
se refiere a el que interpreta el habla de Dios. El que interpreta el habla, el intérprete de Dios, ¿de acuerdo? Aquí nos encontramos con un problemita interesante, que bueno, ustedes quienes están siguiéndonos a través de Zoom y aquí quienes estamos presencialmente, creo que ya tenemos buenos elementos como para responder a la pregunta, ¿cómo habla Dios? ¿Sí, no? Voy a dejar de compartir para pillarle a alguien. ¿Cómo habla Dios? Así como habla Jaime. El intérprete, el nabí, es el que escucha la palabra de Dios y la expresa a otros. O a lo mejor podríamos decir, el nabí es el intérprete de Dios, es aquel que escucha la palabra de Dios y ayuda a otros a comprenderla, interpreta. Es decir, no es solamente un portavoz, no es una cacatúa, no es una grabadora que dice, no, es alguien que ayuda a comprender. ¿Verdad? Pero aquí la pregunta que lancé hace un momento todavía está flotando. No intentemos ahora responderla, pero por favor, como dicen de las vacas que rumian, ¿no? Déjenla en su corazón y denle vuelta, macháquenla, digiéranla y vuélvanla a machacar y vuélvanla a digerir. ¿Cómo habla Dios? ¿Cómo habla Dios? Ciertamente como habla Lauren, Katy o Jaime o Irma o... No, así no, de alguna otra forma tendrá que ser. Bien, el Nabí, el profeta, también se utilizaba para hablar de personas, generalmente en grupos, generalmente en especie de sectas o en especie de escuelas, individuos, hombres y mujeres, que bailaban, cantaban, danzaban, bebían, fumaban, se inyectaban, esto último es medio en broma, medio en cierto, para lograr, por medio de estos comportamientos rituales y repetitivos, un cierto trance extático, un trance místico, y en el cual ellos preguntaban a Dios o le hacían a Dios unas consultas a nombre de otros. Sí, ¿no? Por ejemplo, llegaba un rico mercader, llegaba un político, llegaba un rey, donde estos hombres y mujeres, y les daba un buen dinerito y les pedía que consulten a los dioses si se debe o no hacer el negocio, si me debo casar, si debo iniciar la batalla en verano o en invierno, o si no debo iniciar la guerra, o si debo hacer esto, o habían personas entonces que incluso pagaban, entre comillas, a estos individuos, estos que hablaban en éxtasis, para que consulten a los dioses, si se debe o no se debe hacer. A esta gente, que generalmente se les identifica en el mundo griego, pero no es tanto así, porque fue también muy común en Egipto y en Siria, se les llamaba también Nabí, ¿no? E incluso en Israel parece que también hubieron grupos de Nabí que realizaban estos ritos de cantos, de danzas, para lograr interpretar la palabra de Dios a través de estados extáticos, trances, etc. Hay otra expresión un poco más compleja y quizá yo creo que leyendo textos la comprenderíamos mejor,
Pero en el Antiguo Testamento, en los textos de los profetas, en los libros históricos, para hablar de estos Naví también se utiliza la expresión el hombre de Dios. Hombre de Dios, ¿no? Esta es una expresión mucho más amplia y mucho más compleja, ¿no? Porque ¿qué significa esto? Hombre de Dios. Puede significar pues todo lo que hemos visto. En fin, a la final entonces, Naví era la palabra hebrea que tiene relación con otras lenguas antiguas. Ahora no estamos para entrar en detalles, el hebreo no cayó del cielo, no es que un día Diosito se inventó el hebreo y les dio a los judíos la lengua para que solo ellos la hablen. No, no es así. El hebreo es una evolución de una serie de lenguas, así es que la palabra hebrea Naví tiene sus antecedentes en otras lenguas, en el egipcio popular, en las lenguas mesopotámicas, en las lenguas del norte. No es una palabra única y exclusiva. Tiene sus correlatos, tiene sus raíces, tiene sus vinculaciones con otros términos. Pero en todo caso, la palabra hebrea Naví designa una serie de sentidos, explicaciones, significados, y se usa para designar o para hablar o para señalar una serie compleja de fenómenos con los que podemos o no estar de acuerdo, teológicamente hablando, ¿no? En fin, en todo caso, los Naví o el profeta, que es la palabra que llegó para quedarse, no la vamos a rechazar, el profeta, decimos, sintetizando esto, que primero es una persona que habla en nombre de Dios. ¿De acuerdo? Es una persona que habla en nombre de Dios. Y para comprender esto, tendríamos que añadir que el profeta que habla en nombre de Dios lo hace a partir de una profunda y fuerte experiencia de él en su propia vida, en la realidad. El profeta, mucho más acercándonos a la perspectiva bíblica, el profeta no es necesariamente, o digámoslo así, el profeta bíblico no es una persona que tiene experiencias de Dios como los tiene el profeta sirio o el profeta griego o el profeta egipcio. El profeta bíblico no es un individuo que se pone a bailar y a cantar 5 o 6 horas y luego coge un cuchillo y se corta, o luego toma hongos y luego bebe un trago o luego aspira un humo para lograr estados psicológicos alterados. No, eso no es el profeta. Aunque también profeta, Naví, se decía a estos individuos, pero el bíblico no es eso. No vamos a encontrar ningún profeta bíblico que logre una experiencia de Dios en medio de esas cosas raras. No vamos a encontrar. Por cierto, esto sería también un buen criterio para pensar en cambio al profeta o a la profeta hoy. Bien, pero el profeta, el bíblico, ya desde una síntesis, ya con perspectiva cristiana, creyente, como la que estamos intentando con lo que ven en la pantalla, no es aquel que habla en nombre de Dios porque haya tenido una experiencia de este tipo de Dios. Es una experiencia fuerte y profunda de Dios que habla. Y aquí retomo la expresión o la idea Dios que habla. No hemos escuchado hablar a Dios así como usted está escuchando hablar a Jaime, ¿no, Michelle? ¿No? ¿Luz María o Luz Marina? Marina. Marina. Chévere, mi hermana se llama Luz Marina.
Luz Marina. ¿Usted ha escuchado hablar a Dios? No conteste. Un momentito. Ya, bueno. He leído, ya que uno lee la palabra, ¿cierto? Y yo escucho, para mí, yo escucho a través del que está a mi alrededor. A ver, A ver, uno lee, ¿cierto? De la palabra de Dios, está diciendo lo que Dios quiere o el propósito de él, ¿cierto? A ver, si me dicen acoge y yo veo a alguien que necesita, que sufre, que necesita afecto, yo escucho a Dios a través de esa persona. muchas gracias. Perfecto. Sor María, quienes no a la hermana María que está aquí con nosotros, es una religiosa salesiana, juniora, votos temporales o ya. Votos temporales. Si usted todavía le está, bueno, toda la vida tendrá que hacerlo, pero mucho más ahora en este periodo estará dándole la vuelta en su cabeza y en su corazón a Dios que le llama a ser monjita. María, ven, ven, hazte salesiana, conságrate a mí en la familia salesiana. Sí, ¿no? Dios le ha llamado. Vocación significa eso, voco, llamado. Dios le ha llamado a ser religiosa. María, ¿usted ha escuchado a Dios que le ha dicho, María, ven, ven, hazte monjita? No, no he escuchado. Así no. ¿De alguna otra forma sí lo ha escuchado? Sí, de otra forma sí. Perfecto. Cuando decimos que Dios habla o cuando decimos, incluso con la más profunda sinceridad de nuestro corazón, cuando decimos que hemos escuchado a Dios, yo creo que sí tenemos que hacer un esfuercito para explicar cómo es que le hemos escuchado. Porque cuando decimos, escuché a Dios, Dios me habló, sí, lindo, de acuerdo, pero créame que eso necesita aclararse un poquito más, ¿no? De acuerdo. Los profetas escuchan la palabra de Dios y no la escuchan así como ustedes escuchan a Jaime. Dice la teología bíblica, la teología cristiana sobre la revelación de Dios, que Él siempre habla en la historia. Dios se revela y se hace presente en la historia, en signos y en palabras y en personas y en lugares y en sucesos. El que intenta escuchar a Dios, lo que tiene que hacer primerito es, desde la fe, poner atención a Dios que habla en el otro, en los sucesos, en los acontecimientos, buenos o malos, los que producen alegría o sufrimiento. Acontecimientos que a lo mejor alguien puede explicarlos desde la ciencia, pero yo trato de en ellos comprender a Dios que llega a mí y que me habla. Otra cosa que siempre nos dice la teología, especialmente la teología de la revelación de Dios, es que Dios cuando habla nunca dice las cosas claras. La palabra de Dios siempre necesita meditarse, siempre necesita acogerse, siempre necesita orarse, siempre necesita rumiarse. La palabra de Dios, perdón, no es una herejía, aunque por la forma como la digo a veces puede chocar. Tenemos un Dios parlanchín, pero nunca dice las cosas claras. Entonces, el profeta es alguien que experimenta, que oye, metafóricamente hablando, oye a Dios hablando en la historia. Y no solamente en la historia, en los sucesos bonitos, sino incluso en aquellos sucesos que a veces uno dice, aquí no puede estar presente Dios sino el diablo. En la guerra, en la violencia, en la injusticia, en la opresión, en el sufrimiento.
en aquellos sucesos más despreciables y abominables, ahí también podemos descubrir a Dios que habla. Esto no significa que Dios esté provocando esos sucesos. Lo que estoy queriendo decir es que en esos sucesos nosotros descubrimos el proyecto de Dios o entendemos que Dios nos lanza un mensaje y necesitamos interpretarlo. Bien, este es el profeta bíblico y a esto se refiere la primera característica del profeta. Es alguien que habla en lugar o en nombre de Dios. Alguien que tiene una fuerte experiencia de él, la interpreta y la vive. Y aunque desde la perspectiva de Dios no es que él llame a alguien específico y a otras personas no, cuando captamos la presencia de Dios en nuestras vidas, la vivimos como si fuera una elección particular. La vivimos como si Dios se hubiera inclinado directamente sobre mí, como que Él se hubiera fijado en mí y me hubiera dicho, Pamela, Gimabel, ven, haz este curso en el centro bíblico, o ven, haz esto, o ven, haz lo otro. La experiencia de Dios la vivimos como si fuera una relación profunda entre Él y yo. Esta es una experiencia como de vocación, una experiencia de llamado particular. Y esta experiencia es también de envío. Me siento enviado a hablar en lugar de Él o a hablar en nombre de Él. La segunda característica del profeta bíblico es justamente esta, la que ven en la pantalla. Es un predicador, es una persona que no se calla lo que ha descubierto. Es una persona que habla abiertamente, no se guarda para sí lo que ha experimentado o lo que ha entendido de una experiencia que siempre será necesario meditar o retomar cada vez, ¿no? El profeta es alguien que siente que ha sido enviado a un público. El profeta no es alguien que hace voto de silencio, no. El profeta es alguien que sale a la calle, que sale a un público, y no me refiero a un fulano que se para en la esquina del parque o se para en una plaza o en una calle con la Biblia bajo el brazo y un megáfono y habla en público así a los cuatro vientos, ¿no? No, no se refiere a eso. Cuando decimos que es alguien que habla en público, nos referimos a que es alguien enviado a un público, a un grupo concreto. Y lleva un mensaje de Dios a ese grupo, a ese público. A ese público, el profeta anuncia, es decir, habla lo que ha escuchado o ha visto o ha experimentado. Y también deja al descubierto aquello que está en contra del proyecto de Dios. Aquí entra lo que ustedes ya han dicho. El profeta anuncia y denuncia. Y finalmente, una tercera gran característica de lo que sea un profeta es alguien que interpreta la realidad y se da cuenta de qué es lo que va a suceder. Pero no es porque sea un adivino, sino porque tiene un impresionante sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos, ¿no? Cuando nosotros proponemos a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros estudiantes, en la catequesis, en el colegio, en el aula, en la casa, cuando nosotros les decimos a nuestros hijos, hijito, sé limpio, sé ordenado, o no comas aquello, o no te vistas de esa manera, o no hables así, es porque de alguna forma ya intuimos un futuro para ellos, o porque de alguna forma ya intuimos qué es lo que va a suceder
si él o ella, nuestro hijo, hija o estudiante o chico o chica en la parroquia, en la catequesis, qué sé yo, le va a suceder si sigue fumando esa porquería o si sigue juntándose con esos fulanos. De alguna manera ya intuimos qué sucederá si no se va de alguna manera corrigiendo un rumbo, asumiendo un estilo de vida, un proyecto. No es que yo sea adivino. Cuando yo le digo a mi hijo, ve, por favor, esto te va a suceder si no estudias más, o si dejas de beber aquello, o si dejas de juntarte con él, o si dejas de hablar de esa manera. Yo no necesito ser adivino. Lo que simplemente estoy haciendo es interpretar la realidad, lo que llamamos los signos de los tiempos. El profeta, cuando es alguien que proyecta un futuro, no se refiere a un hechicero, no se refiere a alguien que tiene la bola de cristal y ve lo que va a pasar. Se refiere a una persona que sabe leer, interpretar la realidad y que desde un gran sentido común y utilizando algunas herramientas, etcétera, descubre, pues lo intuye un futuro. Es entonces alguien que proyecta qué es lo que sucedería si, o qué es lo que sucedería si no hacemos esto o lo otro. El profeta entonces es un especialista en leer los signos de los tiempos. Por cierto, Jesús de Nazaret, me parece que es en el Evangelio de Juan, también hay un paralelo en Lucas y en Mateo, nos dice que debemos ser especialistas en leer e interpretar los signos de los tiempos. Por eso el profeta es una persona que interpreta la realidad, de alguna forma intuye un futuro, pero al hacerlo el profeta siempre está proponiendo un gran sueño, que no solamente es el de él, es el sueño de Dios, el proyecto de Dios. Esto que en la pantalla ustedes leen con la palabra utopía, un sueño, un ideal, la nueva alianza, el reino de Dios. Ese estado de plenitud en el que seremos todo en Dios, en comunión con Él. No lo sé si antes o después de esta vida, pero esa utopía de Dios. El profeta es una persona profundamente esperanzada, es una persona utópica que sueña con Dios. Es una persona que sueña siempre con lo bueno que vendrá en el futuro. No es una persona decepcionada o que entra en profundas depresiones y que dice, hoy no hay nada que hacer, este mundo asqueroso no tiene salida, por Dios, jefecito, manda un nuevo diluvio y que se vayan todos al infierno y comencemos otra vez desde cero. No, el profeta no es así. El profeta es alguien que siempre tiene una esperanza. Bueno, me voy a callar un ratito porque por el momento solamente hemos fundamentado unas dos ideas fundamentales. Cómo comprender lo que sea un profeta y lo del término que vimos en principio. Voy a irme callando un ratito con un pequeño comentario. Son las 10. Nos dice la carta a los Hebreos, pero nos dice también el magisterio de la Iglesia Católica, especialmente en la teología sobre los sacramentos, que en el bautizo todos y todas somos sacerdotes, profetas y reyes. Pero aquí me interesa lo segundo, profetas. ¿De acuerdo? Es decir, que el ser profetas
para nosotros los cristianos, es algo que asumimos ya en el bautismo. Claro que a mí me bautizaron cuando era chiquito y nadie me preguntó si quería o no ser profeta, pero ya que estamos bautizados, nos enfrentamos a esta misión que hemos recibido en el bautismo. Cuando decimos esto, que todos en Cristo o al consagrarnos a Cristo en el bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes, lo que estamos diciendo es que ya no tenemos que esperar llamados especiales, visiones y experiencias especiales, que ya no tenemos que esperar tener trances o algo de eso, sino que esto ya es algo que está implícito en nuestra consagración a Cristo, en nuestro bautismo a Cristo. Por lo tanto, de alguna forma, el ser cristiano es ser profeta. ¿Bueno? Hay algunos autores, algunos biblistas, hay algunas personas que cuando describen a los profetas bíblicos añaden unos 2 o 3 elementos más. Uno de ellos es que el profeta siempre es una persona rechazada por unos y aceptada por otros. ¿Es una persona siempre en conflicto o es una persona que siempre sufrirá algún tipo de persecución o difamación? Bueno, desde esto último, los cristianos, que todos y todas estamos llamados a ser profetas, pues ciertamente ya no estamos muy perseguidos, difamados, no necesariamente somos personas incómodas, no necesariamente nos llaman locos o no necesariamente nos excluyen por decir lo que decimos o por vivir como vivimos, ¿no? Somos más bien personas adaptadas, somos personas que no molestamos a nadie, somos personas que no incomodamos a nadie, ¿no? Como que algo anda mal, ¿no? Porque el profeta bíblico efectivamente tiene este componente. Es una persona incómoda, es una persona aceptada por unos, atacada por otros, es una persona difamada, es una persona perseguida, es una persona que, los bíblicos, por lo menos los profetas bíblicos, es una persona que generalmente termina en el martirio. Hoy tenemos miedo al martirio, por cierto, ¿no? Queremos ser cristianos sin cruz. Eso también es una cosa como muy común hoy en día. Queremos ser cristianos, pero cristianos light, no cristianos con cruz. Eso nos asusta. Bien, entonces decía que el profeta no es algo, ser profeta no es algo que haya quedado para el pasado para Israel. Es algo que en Cristo lo asumimos hoy. Es algo que no queda reservado para unos, sino es algo que lo asumimos al asumir a Cristo en nuestro bautismo. El ser profeta forma parte de nuestra misión como vida religiosa o como laicos y laicas, o incluso como sacerdotes ordenados o ministros ordenados en la iglesia, o como pastores en las otras iglesias de tradición evangélica o protestante. Cuando aceptamos en Cristo una misión, vocación, consagración, delegación, función, de alguna forma, el ser profeta forma parte de aquello a lo que nos sentimos llamados. No es algo que pasó, es algo que sigue vivo. Bueno, entonces ahora, ¿ustedes conocen profetas actuales? Dejemos a los bíblicos. Profetas actuales de nuestro último siglo, tal vez. Varones o mujeres.
Ya no me hablará, por lo tanto, del señor Michel de Nostradamus, que hablé al principio, ese ya le... O perdón, con mucho cariño y respeto, pero al Padre Pío y sus estigmas y visiones, y no, eso creo que también hay que tratarlo de otra manera, no meterle en el ámbito de la profecía o del profeta bíblico. Pero bueno, ¿a quién se ha llamado hoy en día profeta? ¿No han escuchado ustedes una expresión, ese hombre fue un profeta, esa mujer es una profeta? ¿No? Por ejemplo. El Papa, nuestro Papa. Bueno, el Papa. ¿Algún otro caso? ¿Alguna religiosa, algún religioso? Bueno, Madre Teresa de Calcuta. Carlos Guti, un niño, No le conozco. un santo que, bueno, fue un jovencito que apenas lo canonizaron. ¿De cuántos años? Así. Cuti. Acuti. Bueno, yo también creo que el padre, pues también un escritor, el libro del padre Ignacio Larrañaga, él ya falleció, de España era él, y pues muchas de lo que él hablaba, ¿no? Como de lo que él escribía, pues dejó mucha huella. Yo pienso que es un profeta, pues falleció no hace tanto. Y entonces el padre Ignacio Larrañaga. Ignacio Larrañaga. Obispos, religiosas, religiosos, laicos, ¿no? Perseguidos por presentar el proyecto de Dios, asesinados y asesinadas, algunos públicamente y otros de quienes no sabemos qué terminó de su cuerpo o dónde quedó su cuerpo, ¿no? Tantos hombres y mujeres en América Latina, especialmente en América Latina, somos ricos en mártires, en hombres y mujeres, laicos, vida religiosa, sacerdotes y obispos, perseguidos, acusados, difamados. Bueno, por cierto, al padre Ignacio o al padre Acuti, padre no era padre. No, era un jovencito. No sé si les persiguieron, si les difamaron o si les despreciaron, como le persiguieron y le difamaron a Óscar Arnulfo Romero o a Leonidas Proaño o a todos los catequistas y religiosas del Salvador, de Colombia, de Nicaragua, o Alejandro Lavaca e Inés Arango en Ecuador, ¿no? Beata María Troncal. Siempre es nuestra beata, pero yo considero que también tuvo su lado de persecución porque le trataba de colonos y los Shuar. Entonces, siempre tuvo contradicción, incluso de nosotras mismas, que incluso que nosotras mismas no iniciamos el proceso de causa de beatificación, sino son los salesianos, muy bien, nuestros hermanos. Listo. Muy parecido al caso de Inés Arango y Alejandro Lavaca. Profetas de nuestro tiempo, ¿no? Profetas de hoy, como los profetas de ayer. De acuerdo. Ciertamente este pequeño componente de la incomprensión, de la persecución, de la difamación, es muy común en los profetas bíblicos. Yo me atrevería a decir que ustedes no van a encontrar en la Biblia el relato o la vida de un profeta que haya terminado bien. La gran mayoría de los profetas terminaron mártires. Yo creo que sí podríamos considerar eso como un elemento para caracterizar a los profetas bíblicos. Porque en la Biblia también se habla de otros profetas. Se habla de los profetas de Baal. O, por ejemplo, hay un libro, el libro del profeta Amós,
en el que este señor, Amós, está hablando con un sacerdote, el sumo sacerdote del templo de Betel, un fulano llamado Ananías, donde dice Ananías que ahí en el templo ya tienen sus propios profetas, no te necesitamos a ti, vete, le dice a Amós. Lo cual indica que hay otro tipo de profetas en el santuario de Betel, donde estaba el sacerdote. Y Amós le responde, dice, yo no soy profeta ni hijo de profeta. A mí simplemente Dios me llamó. Estaba yo empujando la yunta cuando me sacó de mi campo y me dijo, ve y di, ve y habla, ve y haz esto. Así es que este texto que yo ahora estoy recordando es para indicar que en la Biblia no solamente hay los profetas a los que nos hemos referido, sino hay otros profetas, hay falsos profetas, incluso judíos. Y también hay profetas de otras religiones, como los profetas sirofenicios de Baal en el primer libro de los Reyes, a propósito del episodio de Elías en el sacrificio del Carmelo. Entonces, hoy también hay falsos profetas. Yo me atrevería a decir que sí. ¿Qué criterios habrá que utilizar para distinguir a unos de otros? ¿Quiénes serán falsos y verdaderos? Este siempre será un problema. Siempre será un problema. Bueno, vamos avanzando. Me da ganas de ir cambiando de tema. Hasta ahora, ¿alguna pregunta, especialmente de las personas que están acompañándonos por la sesión de Zoom? ¿Todo bien? ¿Algún problema? ¿Alguna pregunta? De quienes Tenemos están... una pregunta. Jaimito, por favor, de Melania. Adelante, Melania. Verá, profesor, en este tiempo no podemos también en el campo de la psicología tener tal vez ahí podemos, o sea, apuntar así que haya profetas que hacen, porque hay profesionales que yo he oído. Yo tuve hace años un niño pequeñito que yo me eduqué desde chiquito y lo llevaba al psicólogo. Y él me decía que a mi niño le falta esto, entonces me decía que le diga eso. Y solamente no es mi hijo, no es mi, o sea, yo lo crié, es mi hijo ya. No. Pero en ese tiempo, como él tenía muchos problemas, él me decía que tal vez la sangre, que tal vez el niño no, o sea, era como si me decía el futuro ya de él. Entonces yo le decía, no, le digo, si los niños, ¿cómo va a ser? Como usted me está diciendo, es como si estuviera viéndole ya al futuro. No, le digo, no, a ser así, mejor voy a dejar en pasos de Dios para ver. Entonces, ahorita acordándome eso, no podemos también en ese campo de la psicología encontrar tal vez profesionales que nos digan tal vez alguna cosa al futuro o así. Efectivamente. Ya, sí, efectivamente utilizamos la palabra profetizar, profeta, profetiza, para hablar también de este tipo de casos, ¿no? De personas que dicen que después de la misa estuvo media hora rezando y de pronto vino el Espíritu Santo. O alguien que en ciertos lugares es muy común, ¿no? Anoche vino el Señor a mí y me dijo no sé qué. O personas que están cantando, bailando media hora, 1 hora, 2 horas y de pronto tienen trances místicos y se ponen a hablar en lenguas. Qué sé yo. Y hablan algo a lo mejor incomprensible o qué sé yo.
Pues antes de utilizar la expresión profeta, profetizar para hablar de estos casos, como dice Milania, yo también invitaría a reflexionar estas realidades con otros elementos, otros criterios. Creo que también, incluso como dice Melania, la psicología es una ayuda para comprender esto, ¿por qué no? ¿Sí? ¿No? Bien, en todo caso, son fenómenos complejos, ¿no? Que creo que sí tienen que analizarse con otros elementos. No me gustaría o no estaría muy de acuerdo en usar la palabra profeta, profetizar, profecía para hablar de estos casos. Yo sí me atrevería a decir que es la palabra de Dios y concretamente la persona de Jesús de Nazaret, los mejores, por no decir los únicos criterios para hoy utilizar la palabra profeta. O sea, no puedo decir profeta a cualquier hijo de vecina. No puedo llamar profecía a cualquier cosa. No puedo llamar profetizar a cualquier fenómeno. El criterio, el cristal, la vara para medir y distinguir lo que sea un profeta, lo que sea una profecía, lo que sea profetizar hoy, esa vara, ese cristal, ese criterio, son Jesús de Nazaret, profeta de los profetas, y también la palabra de Dios. Bueno, ¿alguien más tenía la mano levantada en la pantalla o en sesión de Zoom o alguien aquí? Creo que era Lucila Morales. ¿Quería decir algo o ya no? Sí, está abierto el micrófono, Lucila, por favor. Parte de los criterios. No te escuchamos, Lucila. Ay, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? Tal No vez sé. baja, tal vez córtale la cámara para poderte escuchar. Tal vez sí, dice que el ancho de banda está muy bajo el tuyo. Eso. Ya. Sí, ya el profesor ahorita explicó sobre los criterios que nos había hablado que sí, son problemas para saber los criterios, pero que uno de los mejores sí es ese, ¿no? Lo de Jesús de Nazaret, mirarlo de Jesús de Nazaret y la palabra de Dios es como el mejor criterio que hay para distinguir si verdad es lo que se está hablando es de aceptarlo como de un profeta o no, porque sí, en realidad es difícil y cada vez me está pareciendo como más difícil distinguir en este momento. Y muchas gracias, profesor. Está muy interesante. Entonces, la persona de Jesús de Nazaret no solamente es un criterio para distinguir a un profeta o lo que sea profetizar o profecía, sino también es el criterio fundamental para comprender en qué consiste nuestra vocación profética. Usted y yo tenemos que ser profetas. Pero, ¿y cómo se logra eso? ¿Cuál es la receta para ser profeta? ¿Cuál es el criterio para ser profeta? Pues aquí, el máximo criterio para nosotros es la persona de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es el modelo acabado, terminado, final de profeta. En Jesús de Nazaret se cumple la vida, la vocación, el proyecto de todos los profetas de Israel. Entonces, no solamente para distinguir al profeta, sino también para saber cómo debo ser yo profeta, Jesús de Nazaret es el criterio de los criterios. Bueno, a ver, aquí hay quizá Vivian Salcedo y María del Socorro, doctora. Perdón, doctora María del Socorro. Vivian, por favor. Sí,
Yo quisiera preguntar, usted ahorita mencionó el tema de hablar en lenguas. A mí siempre me ha llamado la atención, inclusive sacerdotes, orantes, que cuando entran en esos trances, o sea, y hablan, y hablan como unas cosas rarísimas. Eso qué tan místico es, o sea, ¿cuál es su concepto acerca de eso de hablar en lenguas? Que también lo hacen los evangélicos. O sea, los evangélicos también tienen esa cosa y les da como un estatus superior, que no necesariamente es profeta, sino que es como ya una cosa que tiene que ver con el tema de la oración. Yo quiero saber cuál es su concepto, o sea, cuál es la posición de la iglesia, la postura frente a ese tipo de personas. Muy bien. A ver. Antes de meterme al caso concreto que menciona Vivian, la fe común de los cristianos, la doctrina de la iglesia desde el principio, el magisterio de la Iglesia Católica coincide en esto, en que todo lo que Dios quiere decir al ser humano, lo ha dicho ya en la persona de su Hijo. Jesús de Nazaret es la palabra de Dios y en Jesús de Nazaret encontramos y podemos descubrir todo lo que Dios ha querido decirnos. Por lo tanto, después de Jesús ya no necesitamos más palabras, sino que Jesús es la palabra. Punto aparte. Esto no significa que después de Jesús Dios se haya callado. No, Dios continúa llegando a nosotros, continuamos experimentándole, continuamos diciendo que le hemos escuchado y sentido llamándome a hacer esto o aquello, religiosa, sacerdote, laico, o a realizar esta misión o a vivir de esta manera. Continuamos diciendo que Dios habla. Perfecto. Pero no podemos aceptar que Dios diga cosas que no estén dichas ya en la persona de Jesús. ¿De acuerdo? Si Dios habla a fulanito o a menganita y de pronto esta persona, fulanito o sultana y mengana o quien sea, entra en trance y habla en lenguas y tiene visiones de ángeles y le sale sangrecita por las manos y los pies, pues créame que me voy a sorprender. En el mejor de los casos me asusto. No, perdón, en el peor de los casos me asusto. En el mejor de los casos le felicito, pero nada más, o sea, nada más. O sea, todo lo que ha tenido que decirnos Dios nos lo ha dicho ya en la persona de su Hijo. Así es. De acuerdo. El proyecto del reino, que es lo que Jesús siempre anunció, enseñó y por lo cual vivió y murió, es el proyecto de plenitud humana que Dios siempre ha intentado transmitir a toda la humanidad y no solamente a los cristianos, sino a todos los hombres y mujeres de todos los tiempos. Porque es un proyecto de plenitud, de felicidad, de verdad, de justicia, de belleza, etcétera, etcétera. Entonces, no hay revelaciones místicas superiores a Cristo. Con mucho respeto, con mucho cariño, pues ni la de la vidente de tal o cual lugar, ni la del padre tal, ni la del santo o la de la santa. Y si ustedes se ponen a analizar las experiencias de San Francisquito, de Santa Teresita, de Santa Teresa, de San Ignacito y de no sé quién y de no sé cuánto, que no soy quien para dudar de ellas, ¿no? Que puede ser, de acuerdo, o sea,
Yo soy carmelita de corazón, Santa Teresa de Jesús, mi Santa Madre, una mujer doctora mística de la Iglesia Católica, famosa por sus trances y experiencias místicas, por sus libros de oración y de contemplación. Perfecto, pero Teresa de Jesús nunca dice que haya tenido una experiencia de Dios en la que Dios le haya dicho algo que no esté ya en Jesús de Nazaret. Y si ustedes van, qué sé yo, a otros casos, ¿no? Francisco de Asís, Ignacio de Loyola, los más grandes o famosos que me vienen ahora, no sé si sus fundadores y fundadoras también tuvieron ese tipo de experiencias místicas y escucharon a Dios. No sé si ellos terminaron teniendo estigmas o hablando en lenguas, pero bueno, no hay palabras supuestamente reveladas por Dios a alguna persona en trance o no en trance, superiores a las que el mismo Hijo de Dios nos la haya dicho. Entonces, regresando a lo que nos decía Vivian, no puedo hablar de la verdad, de la veracidad o de la falsedad de esas supuestas experiencias. No me meto en eso. Cuando vea una de estas, la analizaré y trataré de decir algo, pero cuando la vea. Por el momento, lo que yo podría decir es que no son necesarias, porque todo lo que tenemos que saber ya lo tenemos en la persona de Cristo. No sé si ustedes han experimentado alguna vez esto, una persona que de pronto se arranca a hablar en sánscrito y en arameo antiguo y en hebreo, ¿no? ¿No nunca han visto algo de eso? Bueno. ¿Son las personas que dicen que hablan en lenguas? Sí, Vivian, para terminar esto, sobre este caso concreto, yo les invito a leer el capítulo 14 de la primera carta de San Pablo a los Corintios, justamente sobre este caso, ¿no? Si en la comunidad hay una persona que supuestamente habla en lenguas, pues le felicitamos. Y le pedimos a esa persona que venga con alguien que traduzca, ¿no? Porque ¿de qué le sirve a la iglesia? ¿De qué le sirve a la comunidad que una persona hable en lenguas si no le entendemos? Entonces, cuando la próxima vez que usted vea hablar a alguien en lenguas, pídale que le traduzca. ¿De acuerdo? Eso nos dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 14. Correcto. Y vamos, no sé, María del Socorro, ¿quería decirnos algo? Sí, Jaime Castillo, mucho gusto. Referente a lo que habló la señora de la psicología, en ningún momento un psicólogo profesional es un profeta. Un psicólogo profesional es la persona que ha adquirido un cúmulo de conocimientos para ayudar al otro a que él resuelva los problemas. Pero en ningún momento el psicólogo debe considerarse un profeta. Hay un libro muy bueno que yo lo tengo y lo he leído varias veces que se llama Jesús de Nazaret. Y en ese libro dice que el mejor psicólogo es él. Nosotros solo somos instrumentos de Dios para ayudar a que la persona misma encuentre las respuestas a sus soluciones. Pero en ningún momento el profeta, el psicólogo es un profeta y ya tú lo habías aclarado. Ahora, Jaime, a lo que Vivian acaba de preguntar, esas jeringonzas que utilizan los hermanos esperados, porque ya no se llaman separados, no tiene que ver nada con la primera de Corintios 14, como tú dices. Si alguien en la iglesia habla un idioma diferente, que haya otro que lo traduzca.
Entonces, fíjate que en la época de la confusión de lenguas, unos hablaban en un idioma, otros en otros, pero se entendían. Pero eso que hacen los hermanos no es hablar en lenguas. Muy bien que tú nos hayas mandado a refrescar 1 Corintios 14. Muchas gracias, muy amable, y un saludo a todos. Gracias, María del Socorro. Totalmente de acuerdo. Gracias. Y bueno, y por aquí, las compañeras en presencial, hasta ahora, ¿todo bien? ¿Alguna crisis, angustia? ¿No? ¿Preguntas, palabras raras? Bueno, vamos a avanzar, aunque nos queda media hora para el receso. Voy a suponer que esto es algo que ya lo hemos visto en otros cursos, en otros temas en este curso, no lo sé, quizá a lo largo de su vida y otras experiencias de formación bíblica. Y la historia de Israel, la historia del pueblo, de la Biblia, del pueblo de Dios, es larga e interesante, ¿no? Es larga y compleja. Pero ciertamente podríamos dividirla en dos partes. Por lo menos hablando del Antiguo Testamento, donde están los libros de los profetas, este proceso, este periodo histórico lo podríamos dividir en dos partes. Para comprender a los profetas, ¿no? Les voy a comentar cuáles son esas dos partes. Entonces, hubo un tiempo muy, muy antiguo, en que no existía Israel como país, como Estado organizado. No existía un Estado de Israel o un Estado de Judá, no, eso no existía. Lo que luego será un país formalmente constituido era en realidad una especie de vinculación entre grandes familias. Habían grandes tribus, a su vez conformadas por familias, emparentadas entre sí o todas compartiendo unos mismos orígenes culturales, etcétera, etcétera, etcétera. Algunas de ellas se sentían como emparentadas con ancestros, por ejemplo, un tal Jacob, Abraham, Judá, lo que sea, ¿no? Era la época en que no podemos hablar de Israel como país, sino más bien de Israel como tribus que mantenían buenas relaciones entre sí, pero eran separadas y autónomas de todos modos. Es la época entonces de la confederación de tribus o la época tribal que algunos llaman. Es la época tribal. En esta época, no estaba totalmente organizado lo que luego se conocerá como Estado. Legislación, gobierno, instituciones, escritura, educación, fronteras. No, eso no existía todavía. No estaba totalmente desarrollada la religión oficialmente. No había una religión unitaria, no habían unos ritos unificados, no habían necesariamente los mismos objetos, palabras, lugares religiosos entre las tribus. Fue una época muy heterogénea, primitiva, podríamos decir. Fue una época en la que cada tribu, cada pequeño grupo se sentía muy libre, muy autónomo de ir viviendo su fe, viviendo sus expresiones rituales, religiosas, etc. En esta época tribal, ¿habían Naví? Sí, habían los Naví. Pero estos Naví, en la época tribal, estaban más vinculados
a estos grupos de danzantes, cantantes, a estos grupos de hombres mayormente, en algunos casos parece que también algunas mujeres, pero principalmente grupos de hombres que alrededor de un santuario o alrededor de un altar cantaban, danzaban, gritaban, chillaban para celebrar alguna fiesta o para celebrar algo, como por ejemplo el inicio de la primavera o por ejemplo el inicio del invierno o para celebrar la llegada de las lluvias o para celebrar los primeros frutos o para celebrar el nacimiento de unos nuevos niños o para celebrar, qué sé yo. Habían en las tribus entonces estos grupos de danzantes y cantantes, pero eran más bien individuos que hacían esto para celebrar el abandono de un lugar y el ponerse en camino a otro. El nacimiento de las crías o el descubrimiento del agua, el inicio de la primavera o el inicio de las lluvias. Eran más cantantes o danzantes, pero más en sentido celebrativo. Pero sin embargo les llamaron Nabí. Con el paso del tiempo, la vida de las tribus fue complicándose. Aparecieron problemas de tierras, aparecieron conflictos sobre el ganado, apareció el conflicto de las tribus con otros habitantes en el país, las ciudades cananeas. Fueron apareciendo cada vez más problemas, y las tribus comienzan a organizarse en torno a unos líderes que serán los jueces. Los jueces también serán vistos como Nabí. Fíjense que fue evolucionando entonces el Nabí judío. De danzantes, más bien con afán celebrativo, se pasó a un Nabí más en el sentido del líder popular. Un líder que guiaba, que acompañaba, un líder que hacía justicia o administraba justicia. Habían jueces Nabí que incluso salían a la batalla con espada en mano, como es el caso, por ejemplo, de un tal Samuel, ¿no? Nabí, profeta, vidente, hombre de Dios, llamado, juez, etc. Y llegará un momento en el que Israel deja de organizarse como una confederación de tribus y más bien pasa a organizarse como un estado monárquico. Aquí, cuando eso suceda, los profetas o lo que sea el profeta cambia de sentido. Entonces, hay un momento que marca un antes y un después en la vida de Israel. ¿Cuál es ese momento? El del surgimiento de la monarquía. Israel, en principio, vivió una etapa de confederación tribal. En un momento, surge la monarquía con un primer rey, se organiza el país y el Estado, y de ahí en adelante viviremos una segunda etapa de la vida de Israel. Entonces, si me ayudas con la cámara, tal vez. Sí, con gusto. Hay un antes y hay un después. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando Israel pasó de una época de confederación tribal de tribus a una época de organización estatal monárquica. ¿Cuándo sucedió eso?
los historiadores y los biblistas se han puesto de acuerdo en una fecha más bien central o centrada o redondeada en el año 1000, para incluso facilitar la memoria o el recuerdo, ¿no? El año 1000. En el año 1000. 1000 años antes de Jesús. Antes de Cristo. En el periodo anterior al año 1000, Israel es un grupo de tribus. En esta época, los profetas de Israel tienen dos momentos. Profetas. Me dijeron que escriba con letras. ¿Será? Les vamos a llamar profetas danzantes, cantantes, danzantes. Eran no profetas individuales, sino eran profetas grupales, eran grupos de danzantes que cantaban, bailaban, que gritaban, chillaban, oraban, rezaban. La gente estaba a la expectativa de ellos. Eran personas que incluso entraban en trances místicos y que se metían algo. Por favor, no creerán que los judíos fueron unos lindos, y que cayeron del cielo desde el principio. No, no, no. O sea, el pueblo de Israel surge de migrantes de otros pueblos. Estamos hablando de tribus que vienen de otros países. El mismo Abraham es un babilónico. El mismo Abraham es de un pueblo llamado Caldea, no es judío. Abraham es un migrante que viene de otros pueblos. Y como él, las tribus del periodo premonárquico trajeron de otros pueblos vecinos también la práctica de profetas danzantes que comían, que bebían, que entraban en trances cantando, bailando, drogándose, fumando, inyectándose, qué sé yo. Entonces, esto también fue un antecedente de los profetas de Israel. Después, cuando la vida de los profetas se complica, la vida de las tribus se complica, aparecen los profetas vinculados a los jueces. Estos eran más serios, ya no eran profetas que cantaban y bailaban. Ahora eran profetas más líderes populares. Eran profetas que incluso llegaban a organizar resistencias o acciones militares. Eran profetas que además cumplían funciones de jueces. No solo eran llamados profetas, sino hombres de Dios, y eran vistos y respetados como personas que comprendían el proyecto de Dios y que guiaban a las tribus para cumplir. Pero llega el año 1000 y surge la monarquía. La monarquía. Con la monarquía comienza propiamente la escritura de Israel. Y se irán conservando, guardando relatos, memorias y textos. Con la monarquía aparecen los textos de los profetas, pero no solamente los textos, aparecen los profetas bíblicos que hoy conocemos por la Biblia. De los profetas de esta época se tiene muy poca información. No se conocen muchos de estos. Los profetas más antiguos de los que la Biblia nos habla
especialmente los libros de los reyes y los libros de Samuel, son profetas, de algunos solamente conocemos los nombres, no sabemos ni qué dijeron, ni cómo actuaban, ni de dónde venían, ni dónde vivían, ni si estaban casados o algo. Sabemos a lo mucho los nombres. De algunos sabemos muy poquitas cosas. De los que más sabemos es de los profetas de esta época de acá. Entonces, el gran movimiento profético, los textos de la Biblia, los textos proféticos en el Antiguo Testamento, debemos ubicarles aquí, en este contexto. En este contexto. Esto, ¿por qué es importante? Porque según dicen algunas, cuando Israel se convierte en monarquía, ¿no? Todo cambia. Cambió el gobierno, cambió la cultura, cambiaron las instituciones y cambió la religión. Cambió todo. Incluso en el primer libro de Samuel, y también en el segundo, pero en el primer libro de Samuel, hay un texto en el que Samuel advierte al pueblo y les dice, ¿seguro que quieren un rey? ¿No? ¿Están seguros de lo que están hablando? Verán, el rey va a tomar sus tierras. Les va a hacer trabajar las tierras de él. Va a tomar a sus hijos e hijas. A sus hijos los va a llevar para ser soldados. A sus hijas las va a llevar para ser panaderas, perfumistas, cocineras, concubinas. A ustedes mismos les va a exigir un diezmo y un impuesto. Y va a llegar el día en que clamarán a Dios para que Él les cambie de rey y se van a arrepentir. ¿Verán lo que les estoy diciendo? Y la gente dice, no, no importa, queremos un rey. Danos un rey, danos un rey. Ese texto, que es en el capítulo 8 del primer libro de Samuel, ya advierte que la monarquía nos va a traer problemas. Incluso en ese mismo texto, Samuel, preocupado porque las tribus piden un rey, va y consulta a Dios. Y Dios le dice, ve, tranquilo. Al fin y al cabo, no es a ti a quien rechazan, sino a mí. Si piden un rey, es porque no me quieren a mí como rey y quieren ellos mismos, uno de ellos, como rey. Entonces, tranquilo, no te apenes, no sufras, no es a ti a quien rechazan, es a mí a quien rechazan. Ya. El texto enfatiza entonces que con el surgimiento de la monarquía, algo malo va a suceder. Y efectivamente así sucedió. Así sucedió. Tenemos en la Biblia libros como, por ejemplo, repito, el segundo libro de Samuel, el segundo libro de los Reyes, los libros de las Crónicas, incluso algunos textos de algún sapiencial. Ahora me viene a la mente, por ejemplo, el Cantar de los Cantares, Ruth, tal vez algo de Job, incluso el mismo libro de los Salmos. En esto es claro o paradigmático. Hay textos en el Antiguo Testamento que dicen que los primeros reyes fueron una maravilla y otros dicen que los primeros reyes fueron unos pobres desgraciados. Y no se salvan ni David ni Salomón. David y Salomón
los primeros reyes, son amados en unos textos y son odiados en otros. Hay un libro o libros enteros en los que encontramos incluso las dos posturas frente a alguno de ellos. Por ejemplo, el libro de los Salmos. Hay salmos donde estos reyes son presentados de una forma y hay otros donde son presentados de otra. Esto demuestra que la llegada de la monarquía fue un problema en Israel, fue un conflicto y no fue siempre vivida e interpretada de la misma manera. Algo que hizo la monarquía fue el instituir una religión. La monarquía instituyó religión. Aquí me gustaría que comprendamos, que meditemos el alcance, el sentido de la palabra o de las palabras instituida, instituir, institución. Es algo normado, es algo definido. Instituir se refiere al acto de definir, delimitar. Es algo que se describe de una vez para siempre o de ahí en adelante. Instituir significa también normar, reglar, legislar, elaborar una norma. Instituir, utilizando otras metáforas, significa congelar algo, ¿no? La religión va a ser así de ahora en adelante. Va a tener estos ritos que se celebrarán en estos lugares por estas personas. La religión va a tener esta doctrina con estos libros, con estos símbolos y con estas palabras. La religión va a pensar, va a decir que Dios es esto y solo esto, que Dios quiere esto y solo esto. La religión es, de alguna forma, no sé si alguien me captó la idea, puede ayudarme buscando palabras más adecuadas, pero la religión de alguna forma es congelar una experiencia de Dios. Algo que es vital, algo que es fluido, algo que es inexpresable, algo que siempre está sujeto al rumiar, como por ejemplo la experiencia que tuvo Sor María cuando Dios le dijo que se haga monjita salesiana. Entonces, lo digo en serio porque estoy seguro, hermana María, que usted no podrá definirnos exactamente cómo fue su experiencia de Dios que le dijo hazte religioso. Y las otras hermanas que están aquí y las laicas y los laicos, creo que tampoco, ¿no? Yo no puedo decir, en el fondo de mi corazón, véanme, con mi manito en el pecho, así en serio. No puedo decir cómo fue mi encuentro con Dios que me dijo, no te canses, Jaime, sigue enseñando Biblia, no te preocupes, sigue, a lo mejor no te van a entender, pero dale. No puedo decirles cómo fue eso. ¿Por qué? Porque la experiencia de Dios es algo fluido, es algo vital, es algo cotidiano, es algo que ni siquiera puedo ubicarle en el tiempo y en el espacio. Es algo que se da, que experimento y que vivo en el aquí y en el allá. Pero la religión es algo más definitorio, es algo más
definido, instituido, congelado, plasmado en lugares, ritos y palabras, en normas, en símbolos y en comportamientos, en autoridades y en doctrinas, en imágenes y en leyes. La religión es otra cosa. No es lo mismo decir religión que experiencia religiosa. Son dos cosas distintas. La religión instituida especialmente con el segundo rey Salomón, significó de alguna forma iniciar un conflicto entre la religión oficial del rey y la experiencia de Dios del pueblo. De alguna forma comenzó una bronca entre la religión oficial vinculada a la corte, vinculada al rey, y la experiencia de Dios que el pueblo sencillo tenía, experiencia muy vinculada incluso a sus tradiciones antiguas, experiencia de Dios lograda ¿dónde? En la montaña, en el río, en el nacimiento de una nueva personita o en el nacimiento de una nueva cabra. Experiencia de Dios en las noches estrelladas viendo el sol, la luna y las estrellas. Experiencia de Dios viendo el terremoto o el hambre. Comienza un conflicto que creo yo, no sé qué dirán ustedes, no termina hasta el día de hoy. Un conflicto, una relación tensa entre lo que entendamos por experiencia de Dios y religión. ¿La religión estoy diciendo que sea mala? No, tendrán cuidado, no. No estoy invitando a tomar partido de la una en contra de la otra, para nada. Solo estoy haciendo notar una realidad, que hasta el día de hoy la seguimos viendo. ¿De acuerdo? Es en este momento en que aparece este conflicto, en que aparecen los profetas. Los profetas, podríamos decir entonces, tienen otro elemento en común, el de estar en contra y en bronca con la monarquía. Este es un criterio fundamental para comprender a los profetas bíblicos. Siempre fueron personas en bronca, en contra, en conflicto con la monarquía. Y por tanto, en conflicto y en bronca con los sacerdotes. Porque el sacerdocio de Israel aparece aquí, con la religión. El sacerdocio aparece con la religión. Cuando aparece la religión vinculada al rey, cuando aparece la religión con sacerdotes, cuando aparece la religión con templo, con ritos, con culto, con normas, comienza la historia de los profetas. Los profetas de Israel, los que tenemos en los textos bíblicos, debemos comprenderles siempre en esta dinámica de conflicto, en esta dinámica de tensión, a veces de diálogo nada fraterno entre la monarquía, la religión institucionalizada y una tradición religiosa y una experiencia de Dios popular o del pueblo. Vamos a detenernos con este último pequeño detalle que he dicho a manera de síntesis de esto. Vamos a irnos a un recesito de media hora. ¿Tiene alguna pregunta, comentario, problema? Y la compartimos de regreso.
Bueno, entonces descansemos. Gracias. Sí, Jaimito, te esperamos.